comentaré ahora un poco algunas cosas que me parece importante destacar, que es la epidemia de la colza. Alcorcón fue uno de los pueblos del Estado español digamos, que sufrió con una especial intensidad el brote de la colza, que fue una enfermedad causada por la avaricia humana, ¿no? Por el deseo de enriquecimiento de unos cuantos empresarios sin tener en cuenta las repercusiones de lo que estaban haciendo sobre la salud de la población. En el ébola veremos, como en otras enfermedades, en este caso infecciosas, y que tuvieron también una gran repercusión mediática, como el origen de la aparición del ébola en humanos, el salto, digamos, de los animales a los humanos, como en su origen también está el neoliberalismo. El neoliberalismo y no es una retórica, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y todas las afirmaciones, digamos, que voy a hacer aquí, todas las reflexiones están sacadas de la bibliografía de la Organización Mundial de la Salud. Pero no he sacado, no conozco otra bibliografía sobre el tema, pero me he limitado a trasladaros datos de la Organización Mundial de la Salud, porque me parece que son, digamos, totalmente fiables, que tienen un cierto carácter de neutralidad, en todo caso que hay gente que les critica porque creen que están sesgadas en función de los intereses de las farmacéuticas. En todo caso, digamos, me parece que es la fuente bibliográfica de mayor rigor. Bueno, pues ese vínculo entre determinadas enfermedades infecciosas, como es el ébola, y como, por ejemplo, el tema de las vacas locas, que salió aquí antes, seguramente la mayor parte de la gente que está aquí no conoce cómo apareció la enfermedad de las vacas locas en los seres humanos. La enfermedad, la encefalitis espongiforme, que está provocada por un prión, que es una estructura aún más sencilla y más elemental que los virus, es algo aún más simple. Toda la vida había existido en las ovejas. Yo ejerzo, que me gusta la medicina rural, tengo una plaza de médico en Vallecas, precisamente, pero me excedencia y ejerzo como médico en Mallorca de Campos desde hace 30 años. Es una zona rural con una gran población de pastores y por tanto ovejas. Bueno, toda la vida ha existido la encefalitis espongiforme en las ovejas, que es lo que se llama las ovejas modorras. Las ovejas modorras, que a alguna gente le sonará el término, no es ni más ni menos que la encefalitis espongiforme en las ovejas. Pero no pasaba de ahí. La gente se comía la carne de las ovejas y no pasaba nada. En el Reino Unido, en la Gran Bretaña, importaban desde hace muchos años ovejas de Nueva Zelanda. Entre esas ovejas venían ovejas modorras. Tradicionalmente lo que se hacía era sacrificarlas y enterrarlas y punto. A Margaret Thatcher y su política neoliberal se le ocurrió la maravillosa idea de por qué iban a tirar esas ovejas enfermas. Entonces se les ocurrió la idea de alimentar a las vacas, hacer pienso sin esterilizarlas previamente. Por eso, por ejemplo, en Francia hicieron ese procedimiento que esterilizaban la carne de oveja y por tanto la epidemia de encefalitis espongiforme en humanos fue muy pequeña, pero que en el Reino Unido ni se tomaban la molestia de esterilizar. Entonces hacían pienso para las vacas, para darles una alimentación proteica, un suplemento proteica, con lo cual el prión lo que hizo fue conseguir hacer el salto de especie de las ovejas a las vacas y después de las vacas con mucha más facilidad a los seres humanos. Con lo cual se cargaron a la cabaña ganadera del Reino Unido, en otros países una gran afectación, y consiguieron que esa enfermedad empezara a afectar a los seres humanos. ¿Qué ocurrió con el ébola? El ébola, como se ha dicho, lleva casi 40 años conociéndose en humanos, pero es una enfermedad, era un virus que estaba asentado en las zonas centrales de África desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el reservorio natural del virus del ébola? El murciélago frutero. Es un tipo de murciélago que vivía en las zonas centrales de África. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en África en las últimas décadas? Una deforestación brutal impulsada por las grandes compañías madereras y por las compañías mineras. ¿Eso es lo que condicionó el hábitat, digamos, donde sobrevivía, se reproducía
del medio ambiente hacía que hubiera una limitación de especies a cazar. Por lo cual, digamos, el murciélago avanzó en su extensión territorial y la gente también tuvo que ampliar su espacio, digamos, de caza para poder sobrevivir y tener una alimentación, una cierta cantidad proteica. ¿Cuáles son las proteínas? ¿Qué es lo que ocurrió? El murciélago que contamina, infecta, sobre todo a los monos, que es uno de los antílopes, a las ardillas, que también la gente come ardillas en esa zona, y eso es muy importante destacarlo, porque tiene que ver con lo que antes se preguntaba por el agua y demás. Realmente la forma primaria de infección de los seres humanos como el ébola fue por vía digestiva. Es decir, la transmisión del ébola, el salto de especies de los animales, en este caso ya de mamíferos, a los seres humanos fue por vía digestiva, comiendo, digamos, carne de animales infectados. Es decir, al final, ¿con qué nos encontramos? Con una antropozoonosis, es decir, enfermedades que están entre los animales y en los seres humanos y que hay una interrelación entre ellos, con lo cual de nuevo nos pone sobre aviso de la importancia del cuidado del medio ambiente en toda su extensión y en todo su conjunto. Y si nos olvidamos de esto, evidentemente al final vamos a tener problemas como los estamos teniendo. Insisto mucho en lo de la transmisión por vía digestiva porque es una cosa que no se suele comentar mucho. Y por ejemplo, en la Comunidad de Castilla y León, como yo soy médico y demás, el otro día en una charla, y una de las cosas que comentaba es que no se transmite, los encargados de dar la información, que no se transmitía por alimentos, con lo cual se entiende que por vía digestiva no se transmite. Eso es una locura. O sea, ese tipo de informaciones evidentemente son de una calidad nefasta y con lo que crean son problemas. Se transmite por vía digestiva el virus del ébola si se come carne, animales, productos, digamos, del reino animal que previamente están infectados. El resto de vías de transmisión y de infección los ha comentado ampliamente y con precisión la compañera y no voy a insistir, salvo en una cuestión que también es muy importante, que es la transmisión indirecta. Hay una transmisión directa que es a través de los fluidos, etcétera y demás, que ya lo he explicado perfectamente y por tanto no lo voy a reiterar, de cualquier fluido, incluyendo las lágrimas, la saliva, etcétera. Cualquier fluido puede tener una carga viral y evidentemente, por tanto, transmitir la enfermedad. Pero también se puede transmitir de forma indirecta. Por ejemplo, a través de las ropas. Una de las medidas que la OMS considera que hay que hacer, por ejemplo, con las ropas, y yo no sé si se ha hecho, en este caso en Alcorcón, y sería bueno investigarlo, y demás, es que las ropas usadas por las personas infectadas hay que quemarlas. Es decir, hay que una incineración de ropa. Es la única forma, digamos, de evitar que esas ropas puedan transmitir la enfermedad. Yo desconozco si es que... En las ropas, vamos a ver, hay sobre el virus del ébola y su epidemiología y su forma de transmisión, hay certidumbres y hay incertidumbres. O sea, obviamente del ébola se conocen ya muchas cosas, pero hay muchas cosas que no se conocen. Entonces, siempre que no se conoce suficientemente sobre una cuestión, hay que utilizar el principio en medicina y en epidemiología, lo que llamamos el principio de prudencia, que siempre hay que tener es preferible tener una sobreactuación que pasarte, digamos, por medidas preventivas, a quedarte corto y después descubrir que la ropa resulta que puede estar, porque en la ropa hay humedad, en la ropa hay fluidos, en la ropa no sabemos con exactitud, porque no se ha hecho ningún estudio riguroso de campo, cuánto tiempo es capaz de eso. Se sabe que el virus del ébola, como todos los virus, como ha explicado la compañera, su capacidad de supervivencia fuera de su medio
habitual es limitado, pero ¿cuándo no se ha hecho ningún estudio? No hay ningún estudio publicado que diga a las 24 horas en la ropa de un enfermo que estaba contaminado por el virus del ébola se muere. Entonces, lo que dice la OMS, dice en sus documentos oficiales, es que la ropa de los enfermos hay que quemarla. Es la única garantía. Y entonces es una pregunta que yo les animaría a que lo hicieran aquí. ¿Qué se hizo con la ropa, digamos, de la personal y de la casa de estas compañeras, digamos, no por ninguna crítica hacia la compañera, sino por tener un conocimiento, una información precisa, digamos, de cómo se han hecho las medidas de higiene, por decirlo de alguna forma, en la casa de esta mujer. Bueno, eso es